Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este conversatorio que impulsa el Instituto de Investigación y Desarrollo UPSA. Para dar inicio al acto, pido que nos acompañe y tome la palabra el vicerrector de nuestra universidad, el doctor Sergio Daga Mérida. Buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados, asambleísta, profesor Álvaro, al rector. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer para nosotros concluir con este cuarto conversatorio en el ciclo de conversatorios que la UPSA inauguró sobre un tema candente y un tema que debate, pero un tema que la universidad no puede no tomar un aspecto técnico y un aspecto de debate, que es cuál es la nueva relación de Santa Cruz con el Estado de Bolivia. Comenzamos este ciclo con el análisis del desarrollo productivo, luego nos fuimos al análisis de la seguridad jurídica y en realidad de la seguridad ciudadana en general, y luego trabajamos análisis más específicos, y uno de ellos es el sector educativo, ¿no? Nuestro interés es conocer cuál es la propuesta desde Santa Cruz para mejorar el sistema educativo primaria, secundaria, universitario y general, para generar propuestas sólidas, concretas y bien articuladas desde Santa Cruz para una nueva relación con el Estado boliviano que sea armónica, dadas las circunstancias de Santa Cruz y su importancia de este departamento en el contexto nacional. Agradezco mucho al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad, coordinado por nuestro docente, el profesor Enrique Fernández García. Gracias al profesor Álvaro Puente, a la asambleísta Paola y al rector de la Universidad NUR, que en este caso representa a la Asociación Nacional de Universidades Privadas Santa Cruz, el señor Willy Joay. Gracias a todos por estar acá y deseo y auguro una excelente jornada. Gracias. Ahora Enrique explicará un poco la metodología. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Conforme a lo que se había indicado, en esta ocasión la idea es reflexionar sobre ciertas propuestas que pretenden facilitar cambios en el ámbito educativo, y con este propósito, en primer lugar, hará uso de la palabra la asambleísta Paola Aguirre, quien además de ser abogada y académica, ella ha contado con iniciativas legislativas de importancia y una tiene relación con la educación. Después escucharemos al rector de la Universidad NUR, también representante de la Asociación Nacional de Universidades Privadas, William Joay, quien se ocupará de hablar al respecto, pero naturalmente desde el punto de vista de las instituciones de educación superior. Y finalmente hará uso de la palabra un prestigioso especialista en el ámbito de la pedagogía, el profesor Álvaro Puente, para proporcionarnos una mirada mucho más general y seguramente también provechosa. Siguiendo esta línea entonces, cedemos la palabra a la asambleísta Paola Aguirre. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo al vicerrector de la universidad. Gracias por la invitación, querido Enrique, a los panelistas con quienes voy a compartir la exposición de esta ponencia y a los estudiantes y docentes en general. En mi condición de asambleísta departamental y por ende legisladora dentro del ámbito de competencias que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ejerce en función a las competencias establecidas en este Estatuto Autonómico Departamental, quiero explicarles el contexto en el que surge precisamente una ley vinculada al tema educativo, que es la Ley Departamental de Desarrollo Humano y Políticas Públicas para Niños y Adolescentes sobre educación y currícula regionalizada en Santa Cruz. Es importante entender que la educación, así como también otras competencias como ser salud, trabajo, empresa, etcétera, están contempladas en la Constitución Política del Estado y cada una de las entidades territoriales autónomas, llámese gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales y sistemas autonómicos indígenas originarios, ejercen las facultades de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. En el caso del departamento de Santa Cruz tenemos además vigente este estatuto autonómico que ha sido sometido a un referéndum y luego compatibilizado a través de un control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sucede que existe un fenómeno particularmente impulsado por el partido en ejercicio de poder, que es el Movimiento al Socialismo, de carácter ultracentralista, y la educación no ha sido una excepción. El Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, en los artículos 46, 60 y 61, precisamente contempla la facultad que tienen los gobiernos autónomos departamentales, en este caso la gobernación cruceña, de desarrollar lo que se conoce como currícula educativa regionalizada. ¿Qué es una currícula educativa regionalizada? Parte del concepto de identidad
del Estado boliviano contemplado en el artículo 1 de la Constitución, que habla de un Estado boliviano plurinacional. Y esa es la gran paradoja con la que maneja el gobierno nacional tanto el tema educativo como otros temas. Resulta que cuando en la Asamblea Legislativa Departamental aprobamos esta ley de currícula regionalizada, como no podía ser de otra manera, casi como una reacción natural, el gobierno nacional sale al paso a criticar esta iniciativa legislativa, entendiendo de que la competencia de educación en cuanto a la confección y el contenido de la currícula sería una competencia únicamente perteneciente al gobierno nacional. Es decir, solamente el gobierno nacional puede trabajar y construir el contenido de las currículas, tanto la currícula base como las currículas regionalizadas para Santa Cruz, para La Paz, para Tarija, para Cochabamba, para Oruro, ¿no? De hecho, entendemos, aunque formalmente no hemos sido notificados, que se habría planteado una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Departamental de Currícula Educativa Regionalizada, bajo el pretexto, para que entendamos en términos sencillos, de que las gobernaciones y los municipios nada tienen que ver con la construcción del componente de la currícula educativa regionalizada y únicamente se tienen que limitar a poner cemento, ladrillos y equipamiento en tecnológicos, colegios, entre otros, ¿no? En consecuencia, esta currícula educativa regionalizada emergente de esta ley departamental constituye de alguna manera una reivindicación del carácter autonomista que tiene nuestra región, particularmente el departamento de Santa Cruz, y que desarrolla conceptos que están contemplados en este Estatuto Autonómico del Departamento. El artículo 60 del Estatuto Autonómico Departamental habla de la participación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en la currícula regionalizada de enseñanza. Igualmente, el artículo 61 habla de la creación o el funcionamiento de la Dirección Departamental de Gestión Educativa, cuyo director tenemos aquí presente y me permito saludar. A través de esta ley departamental de currícula regionalizada, ¿qué es lo que se quiere? Para que se entienda en términos claros. Poder trabajar, recopilar, construir un contenido que refleje la identidad cultural, los valores, la historia, las tradiciones, los rasgos, en este caso del departamento de Santa Cruz, pero no solamente en lo referente a los pueblos indígenas originarios que componen el departamento. En la Asamblea Legislativa Departamental tenemos la representación de 5 pueblos indígenas de Santa Cruz: el pueblo guarayo, chiquitano, guaraní, ayoreo y yuracaré mojeño. Bien es cierto que a la fecha hay 4 currículas educativas de 4 pueblos indígenas, salvo el pueblo yuracaré mojeño, pero la currícula educativa regionalizada a la que se hace referencia en esta ley es una currícula de carácter departamental, tomando en cuenta que Santa Cruz no está únicamente compuesta por pueblos indígenas u originarios, sino también por un componente humano, urbano, que tiene características propias que lo distinguen de otras regiones. Por eso es que desde la Asamblea Legislativa Departamental nosotros hemos rechazado esto que entendemos es una intromisión, es un desconocimiento total al carácter autonómico de las facultades en materia de educación que deben desempeñar las entidades territoriales autónomas, en este caso en particular la Gobernación cruceña, y uno de los objetivos precisamente de la puesta en marcha de esta ley, cuyo trabajo de reglamentación está por culminar en el órgano ejecutivo, es poner en funcionamiento el Consejo Educativo Departamental. El Consejo Educativo Departamental es una instancia en la que participan estudiantes, en la que participan profesores, en la que participan representantes del Ejecutivo Departamental, en la que hay también participación de un representante por cada pueblo indígena originario, en este caso 5 representantes, y tiene como objetivo este Consejo Educativo Departamental el poder difundir, diremos, el contenido de esta ley a fin de poder convertir el Consejo Educativo Departamental en una instancia de participación a fin de que el resultado emergente de las mesas de trabajo que vayan a llevarse adelante a partir de la puesta en marcha del Consejo Educativo Departamental refleje el contenido de una currícula regionalizada que no solamente sea legal, sino también legítima. Recordarán ustedes que al inicio del año, y tal como pareciera ser un acontecimiento casi histórico y repetitivo a lo largo de los años, tuvimos a maestros movilizados en la ciudad de La Paz precisamente reclamando el carácter impositivo de la currícula
desde el nivel nacional, desde el nivel central del Estado, y ha sido precisamente una de las preocupaciones que hemos tratado más de cuidar en la elaboración de esta ley. Garantizar el consenso, garantizar la participación, porque no nos queda duda que tal como ya han salido al paso a criticar, desde el nivel central del Estado se van a activar todos los mecanismos a fin de poder frenar la implementación de la ley, sobre pretexto, como nos han dicho en tantas otras materias, tema censo, por ejemplo, de que no somos competentes para poder legislar en materia de educación. Por eso es que tenemos una preocupación profunda de que la currícula educativa regionalizada sea un producto del que se apropie la ciudadanía, no porque se lo imponga, sino porque lo identifique, porque sabemos que el día de mañana existirá la necesidad de poder validar este instrumento normativo y el resultado emergente de las mesas de trabajo en el Consejo Educativo Departamental, con el reclamo ciudadano que exige, que reivindica una identidad cultural, una identidad histórica y que además se constituye en un derecho legítimo de cada una de las regiones que componen nuestro país, justamente por eso que pareciera ser tan solo un discurso y es el modelo plurinacional de Estado, ¿no? En consecuencia es un trabajo de la Asamblea Legislativa Departamental el poder cuidar de que la reglamentación permita alcanzar los objetivos que esta ley se ha planteado y por supuesto que como legisladores cruceños estaremos en la defensa de lo que entendemos es el ejercicio de nuestras competencias autonómicas y un derecho legítimo, ratifico, que es el de tener el de contar con una currícula educativa regionalizada propia que identifique nuestra identidad cultural. Gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí conversando este tema con ustedes. Algunos datos que es interesante mencionar antes de hablar del tema en sí. Hay 18 universidades privadas operando actualmente en Santa Cruz. Tienen aproximadamente unos 55,000 estudiantes. De esos, 49,500 son nacionales y 5,500 son extranjeros. Tenemos unos 2,500 docentes, para los cuales no es su fuente de trabajo principal, es algo paralelo o complementario. Y tenemos unos 1,500 trabajadores que es su trabajo principal, es el trabajo en estas 18 universidades. Y es ese sector o ese grupo de instituciones que ha estado también trabajando para ver la relación de Santa Cruz con el Estado y ver cómo puede ser una relación que nos permita construir. Y lo asemejo con una familia, ¿no? Algo que mencionaba Sergio cuando mencionaba una relación armónica. Todos sabemos que es difícil, no es que sea algo fácil. Pero en una familia uno primero tiene una etapa de dependencia, después obviamente busca una independencia y después entra a una relación de interdependencia. No quiere decir que uno se sale de la familia cuando busca un mayor nivel de independencia, sino que cambia los términos de la relación. Y en ningún momento quiere decir que tiene que romperse esa armonía, aunque a veces sí. Teniendo eso dicho, entonces lo que las universidades creemos es que tenemos que tratar de avanzar en un proceso de relacionamiento con el Estado nacional o central, tratando de que eso sea de forma armónica, que es desafiante, sin lugar a dudas lo es, pero creemos que tenemos que tratar. Y ahí hemos identificado qué elementos existen en la Constitución política, en las leyes, sobre los cuales podemos trabajar. Y en esos elementos legales, en la Constitución política del Estado, dice expresamente que las políticas educativas dependen del Estado central, dependen del gobierno central. Pero también dice que su operación, no me acuerdo del término legal exacto, después puedo buscarlo, sí es concurrente, o sea, se puede trabajar con los órganos departamentales, con las instancias autónomas que existen en el país. En la legislación también habla de servicios o direcciones departamentales de educación y del rol que estos pueden tener dentro de la sociedad. Entonces hay un espacio en el cual se puede trabajar. Sin embargo, estos espacios no han sido potenciados en ese nivel.
y como decía la asambleísta, se limitan solamente a aspectos meramente operativos, aspectos que son muy logísticos, el cemento, la construcción del aula, el movimiento de ciertas cosas que son la parte muy tangible de la actividad educativa. Entonces, volviendo al inicio, cuando hablábamos de que en la evolución de cualquier ser vivo, entendiendo la región como un ser vivo, a medida que va madurando, quiere también un mayor rol en el proceso de toma de sus decisiones, que es algo natural, es algo saludable, y tenemos que entenderlo como tal, implica también cómo va evolucionando esa madurez. Y creemos que ahí lo que podemos hacer en esa relación con el Estado central es ir mostrando esa madurez. ¿Cómo la mostramos? La mostramos a través del trabajo que realizamos. La mostramos a través de las propuestas, como la que mencionaba la asambleísta que se ha hecho, dentro del marco de la legalidad que existe dentro de nuestro país. Creemos que un factor clave es potenciar el rol departamental de lo que llamamos comúnmente el SEDUCA en su instancia de la Subdirección de Educación Superior o Formación Profesional. Y ahí hay un campo súper amplio para trabajar haciendo propuestas y pensando cómo puede ser esa relación. Implica desde recursos, propuestas, metodologías y una serie de pensamientos, de propuestas que podemos hacer. Y ahí las universidades jugamos un rol clave. ¿Cómo podemos bajar eso a las aulas, al trabajo que hacen los docentes, al trabajo que hacen los departamentos de investigación? Este evento ha sido fomentado, no me acuerdo el nombre exacto, pero una unidad de investigación de la UPSA, que justamente busca investigar cómo podemos relacionarnos. Y ahí quiero mencionar cómo ha sido la relación, antes de seguir hablando de ese tema, de la Asociación de Universidades de ANUP con las instancias gubernamentales. En primera instancia, básicamente ni nos tomaban en cuenta, ¿no? Salía un reglamento, una ley, podíamos dar alguna opinión y ahí acababa, ya estaba dado. En los últimos años cada vez hemos sido tomados en cuenta cada vez más en los procesos de consulta. Nunca son fáciles, son difíciles. Hemos sido tomados en cuenta más. Sin embargo, todavía es en un plano genérico nacional. No hemos logrado entrar a un plano regionalizado. Pero ya es un avance en el cual se toma en cuenta a otras instancias para definir la reglamentación o la normativa al momento de operar. Y creemos que se tiene que entrar en una fase donde eso es más regionalizado, que hay diferentes elementos que son tomados en cuenta dentro de ese proceso de toma de decisiones. Entonces, el desafío que tenemos, primero, es tratar de lograr una armonía. Es muy difícil, pero tenemos que tratar de hacerlo. Segundo, trabajar intensamente en investigaciones y propuestas que tengan que ver con cómo la educación puede también ser regionalizada o descentralizada, desconcentrada. Hay una serie de términos que no quiero entrar en los pormenores de esa definición, sino lo que entendemos que tenemos una participación más activa en las decisiones de la educación que tiene que ver con donde nosotros estamos involucrados. Y ahí creemos que un espacio clave es cómo podemos potenciar lo que ya existe dentro del marco legal, que son estas oficinas ya establecidas, pero que todavía no participan en implementación de políticas o de decisiones que sean regionales. Y ahí creemos que podemos tener una gran beta para trabajar, un gran espacio para trabajar. Y ese es un poco el análisis que nosotros hemos ido realizando. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a los organizadores, especialmente mi gratitud
Primero por la iniciativa de tocar este punto, que me parece que es poner el dedo en la llaga, y por invitarme a tocar este tema que es mi pasión y me urge. En primer lugar, recordar que la gobernación en la gestión anterior puso un amparo, hablando de la regionalización educativa, puso un amparo constitucional contra la ley educativa Avelino Signani, porque no me acuerdo el detalle en qué punto concreto no respetaba las atribuciones departamentales de tomar decisiones. Y se ganó el amparo constitucional. O sea, hay bases legales para emprender caminos, de asumir las decisiones que corresponden al departamento, y hay caminos legales que no, aquel amparo fue muy al final de la gestión, no dio paso todavía, no hubo tiempo para tomar las decisiones nuevas, pero ahora se están tomando y tienen que aprovechar esa base legal. Después de aquel amparo constitucional ganado por el Departamento de Santa Cruz contra el centralismo de la ley Avelino Signani, se encomendó a un equipo el estudio de la educación que había que preparar en el departamento para el 2025 o 30. Faltaban 10 años para aquello. Entonces, se hizo un estudio muy interesante, lo condujo, lo organizó el CEPAD, participó con mucho valor y muy importantemente la UPSA. Estaba en representación una brillante catedrática, una mujer brillante, Carol Gainsbourg, que hizo un aporte valiosísimo a ese diseño de lo que sería la educación de este decenio o de mitad del decenio para adelante. Entro en tema educativo en lo que quiero plantear temas para que se discutan en sala. Lo que nos diferencia a cualquiera de nosotros con un mataco, fundamentalmente, es cuánto hemos recibido de la sociedad para cultivar nuestras capacidades. Nosotros hemos recibido bastante y hay pueblos enteros que nunca han recibido nada. Entonces, los despreciamos, pero tenemos que saber que lo que nos diferencia es que nosotros hemos sido mimados en cierto sentido por la sociedad con este servicio educativo y ellos no han tenido ninguno. A propósito, les voy a contar una experiencia educativa por lo que significa en este momento. Empezamos a trabajar en San Javier, conformamos una ONG para poderlo hacer y hicimos un internado rural. En ese tiempo, alrededor de San Javier había 30 comunidades paiconecas, indígenas paiconecas. Ahora son más de 60 ya. Y esto era en la década del 90 que hicimos este trabajo. En los pueblitos indígenas de San Javier había escuelas hasta tercero de primaria, en algunos casos, y hasta quinto en otros casos. Cada comunidad de San Javier indígena tenía en el pueblo una casita. Habían construido su pauichi y por turno las mujeres del pueblo iban a atender a los chicos. Y los chicos terminaban tercero en unos pueblos o quinto en otros y se iban a San Javier, donde había 3 colegios hasta secundaria, porque querían que sus hijos estudien. Y los chicos se quedaban en San Javier 5, 6, alguno hasta 7 años para lograr ser bachilleres. Pero todos repetían 5, 6 y hasta 7 años, ninguno salía bachiller, porque repetían. Cuando yo pregunté, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Es que son paicos, son tontos,
Y en Fe y Alegría, a propósito de una chica, yo dije, ¿cómo esta chica? Dice, es que tiene retraso mental. Punto. Eran paicos, eran tontos y tenían que repetir hasta aburrirse. Volvían a la comunidad a ordeñar vacas porque no servían para otra cosa después de 6 años de intentar estudiar. Hicimos el internado donde vivían los chicos y nos trajimos, yo estaba en ese tiempo en el Ministerio de Educación y conseguí un ítem de un maestro que apoye a estos chicos, porque los internados estos son una de las, ha sido solución genial en Chuquisaca, por ejemplo. Conseguí un maestro. Al final no me sirvió para nada el maestro. Hicimos trato con los mejores colegios de La Paz, Cochabamba y Sucre. Y teníamos en este internado, y muchas obras sociales trabajaban, teníamos 2 voluntarios de los mejores colegios de La Paz, de Cochabamba y de Sucre. Empezamos con 30 chicos el internado, fueron subiendo, 40, debieron llegar a 50 el tercer año. El primer año, ya de los 30, 18 no perdieron el curso, pasaron al curso siguiente. Al año siguiente, después de 2 años de atenderlos, todos aprobaron el curso, ya ninguno repetía curso como era la tradición porque eran paicos, burros. El tercer año, los 8 mejores alumnos de todos los colegios de San Javier eran nuestros chicos paiconecas, los 8 mejores alumnos. Y la mejor alumna de todo San Javier era precisamente la que en Fe y Alegría me dijeron, es que tiene retraso mental. ¿Qué pusimos? No pusimos nada del otro mundo, pusimos 2 bachilleres no profesionales, chicos de buena voluntad, inteligentes, brillantes y generosos, que los ayudaban todo el día. Y cuando había que hacer la tarea, les explicaban de qué iba el tema y les daban ideas. Esos chicos empezaron a despertarse y a crecer. Y dejaron de ser el paiconeca retrasado mental y empezaron a ser personas. Al principio, ustedes saben que las misiones jesuíticas son terriblemente religiosos los paicos, iban a misa todos. Y nos dijeron el primer año los chicos, por favor no vayamos en fila porque nos dicen paicos. El tercer año decían, por favor vamos en fila para que sepan que somos los del internado, los paicos. Ya había orgullo de ser lo que era, ya no había el complejo de inferioridad, ya había una presencia humana llena de esperanza y de posibilidades. Les pusimos solo personas humanas que les brindaron su apoyo humano sin formación profesional pedagógica. Bien, esto una experiencia de cómo una educación humana al servicio de la gente nos cambia y cómo el departamento que eduque mejor a su gente será el departamento que tenga gente capaz de conducir y de dar nuevos sueños a nuestra patria. En ese plan, Santa Cruz tiene que, si ahora las leyes tienen dificultad, tiene que pensar en cómo a la larga tenemos que cambiar esas leyes, pero tenemos que incidir en el proceso educativo. Y si ahora nos deja pocos espacios, en esos pocos hay que empezar a incidir. Primero, es urgente en el proceso educativo actual cambiar el sistema de contratación docente. En ninguna función, ni social, ni económica, ni sanitaria, se contrata a todo el mundo obligatoriamente. En los maestros, hasta el peor alumno de la normal, el Estado tiene que darles trabajo, porque es su derecho por ser alumno de la normal. El derecho a la educación, a que le enseñe el mejor, es del niño, no es del maestro. Pero nuestras leyes han robado sus derechos a los niños y eso hay que devolverlo. Hay que contratar al mejor y hay que exigirle que siga siendo mejor. ¿Por qué? Porque está atendiendo un derecho fundamental del beneficiario, que es el alumno. Entonces, hay que lograr
selección de los mejores y hay que lograr formación y certificación de mejora continua. Hay que motivar avance. Todo eso ahora es imposible, pero puede encontrar la gobernación formas a través de bonos o de beneficios de algún estilo que motiven al maestro a ser el mejor o dar premios por resultados. Habrá que verlo, pero el cambio docente es fundamental porque la educación es un proceso de interrelación humana, maestro-alumno. Y nosotros en la ANIPO solo cambiamos ese elemento humano. Pusimos a alguien que era amigo y compañero y nuestros alumnos crecieron. Entonces, como es un proceso humano, hay que cambiar ese elemento. La educación no es lo que diseñe ni el ministerio ni la gobernación, es lo que de verdad hace en su aula el maestro, que muchas veces es de una pobreza terrible, pero eso es la educación que hay en nuestra patria. Entonces, primero hay que cambiar la calidad docente en lo científico y en lo humano. Segundo, a ese maestro le encomiendan una función. Esa función es el currículum, que no solo es qué enseña, sino también cómo enseña y con qué recursos enseña. Todo eso tiene que estudiarlo cada departamento para hacer que realmente se dé lo mejor a nuestra gente. Y ese currículum tiene que ser fundamentalmente diferenciado. No podemos enseñar a todos igual. No pueden estudiar la misma historia los chicos de San Javier, donde se dio un proceso histórico en el mundo, el único proceso de una nueva sociedad que fue las misiones jesuíticas, que tiene que ser para ellos importantísimo y es radicalmente distinto de lo que se vivió en Potosí con la minería de la colonia española. Tienen que tener procesos diferentes porque sus realidades son diferentes. Pero además tiene que ser diferenciado porque todos somos diferentes. Un hijo mío tuvo la suerte de ser becado en el mejor colegio del mundo. Le tocó Hong Kong y fue un colegio de película. Mi hijo tenía 6 asignaturas, aquí tenemos 14. Pero una de las materias era matemáticas y cada alumno escogía el nivel de matemáticas hasta el más elemental, que era saber manejar dinero en la vida. Pero puede escoger distintos niveles y no podía escoger una materia, o física, o química, o biología, porque lo importante no era dominar toda la química o toda la física, sino meterte en el mundo de estas ciencias exactas, prácticas, y ser capaz de abarcar todas ellas. Entre paréntesis, mi hijo se fue, le tocó esa beca 2 años, tercero y cuarto medio, que eran quinto y sexto actuales. Se fue, hizo tercero. Iba en pelotas a empezar con los mejores alumnos de todo el mundo. En su colegio había chicos de 140 países. Los africanos le ayudaban a ponerse al nivel en matemáticas, porque él decía, no, los europeos están en otro mundo y los asiáticos 20 veces más. Un compañero de Ghana fue el que lo puso a nivel en matemáticas. Bueno, en ese colegio estudiaba una materia, me dice, me costaba, tenía 90% de beca, pero el 10% de beca era más de $400, que yo nunca había pagado por el colegio de mis hijos. Entonces le dijimos, mi viejo, no vas a venir en vacación porque venir desde la China cuesta un huevo de la cara. Entonces el colegio nos dijo, conviene, el golpe cultural es muy fuerte, conviene que se lo lleven. Pues nos lo trajimos y se viene y me dice, tengo que hacer un trabajo de investigación. ¿Qué vas a investigar? Es de geografía. Pues se vino y me dijo, quiero trabajar en esto. Había diseñado con el rector del colegio 4 comunidades de San Javier
iba a estudiar condiciones de habitabilidad. Estudió hasta el pH del agua que bebían, estudió qué enseñaban a los chicos y qué aprendían los chicos, estudió los espacios deportivos y la sanidad de todo. Yo quedé loco. En Bolivia mis alumnos ni en la universidad ni en doctorado de la universidad investigan esa preciosa investigación que hizo mi hijo. Eso es estudiar, es hacer que el alumno desarrolle y lleve a la práctica sus capacidades, no las del maestro. Entonces me lo hicieron en tercero medio, una investigación. Ahora mi hijo ha intentado trabajar en yacimientos, es geólogo, porque tiene mi nombre, no le han dado nunca trabajo y se ha vuelto a Estados Unidos. Y ha sido de los, yéndose ignorante al colegio, ha salido entre los 100 mejores ingenieros del año, el año que egresó. ¿Por qué? ¿Porque es un genio mi hijo? No, porque le tocó un colegio genial que lo hizo crecer. Pero bien, entonces hay que cambiar la relación humana, que es cambiar el maestro, cambiar el diseño curricular, que hay que hacerlo diferenciado para cada uno con distintos niveles. Hay que hacerlo muy práctico para que nuestros alumnos empiecen a entender la realidad y a cambiarla. Y hay que hacerlos apasionados por cambiar, por hacer crecer su patria. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, a todos quienes han estado acá en la mesa e igualmente a las personas que han formado parte de nuestro auditorio, y en nombre del Instituto de Investigación y Desarrollo UPSA, también acá de la institución que nos brinda el cobijo con la presencia del vicerrector, espero que nos acompañen en nuevas actividades que se lleven a cabo. Gracias.